Buenas noches, jóvenes señoritas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo les acabo de ir? Espero hayan descansado, estudiado, rezado, arrepentido, etcétera. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Muy vas? bien, en vacaciones. ¿Cómo? Muy Rezando bien, por en el vacaciones. parcial. Debería ser casi todo menos estresar. Sí, sí, espero hayan estudiado mucho entonces. ¿Quién más me estaba hablando por ahí? Rezando por el parcial. Rezando por el parcial. Ay, sí, todavía me falta. Hay algunos que ya pueden ver la nota en UD arroba, poquitos, la verdad, porque ha sido un poco tedioso. Buenas ¿Y tardes. Bueno, buenas noches ya. cómo vas? Excelente, gracias a Dios y usted. Bien, bien. Profe, yo tengo una duda sobre el segundo parcial, ¿para qué fecha está? Sí, el segundo parcial lo tenemos en 15 días. El 6, el 6 de mayo. ¿Mm? Sí, ese creo que no habíamos cuadrado fecha, ¿cierto? 6 de mayo, o sea, de hoy en 15, en horario de clase. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Bueno, ¿me confirman cuáles fueron las últimas diapositivas que les compartí? Profe, De quedamos los de la clase 6, solo que yo en, pedí si podían adelantar lo de la clase 7, pero lo último que vimos fue antes de la colinealidad. en multicolinealidad, Gracias. quedamos ahí. O sea, hicimos el ejercicio y quedamos en la multicolinealidad. Gracias, gracias. Bien, bien, Estefanía. No fue mucho ocasión, pero bueno. Esta, ¿cierto? Era la última que les compartí. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hablado aquí? Intervalos para los parámetros. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorder de nuevo, porque recuerden que ahora estamos trabajando la regresión lineal, pero desde una perspectiva múltiple, es decir, tenemos más de una variable x. Entonces, por ejemplo, en el gráfico tenemos x1, x2 y hacia arriba tenemos la variable y, que sería la variable dependiente y estas dos las variables independientes. Entonces la idea es buscar ese plano, hiperplano, que mejor se ajuste bajo la misma metodología que trabajamos para la simple a la mayoría de los puntos, minimizando la suma de cuadrados de los errores. Bueno, esto lo habíamos visto desde una perspectiva matricial, ¿cierto? Por ejemplo, los X se llenan en una matriz donde la primera columna tiene que ser de unos, recuerden. Y pues un vector de Y, vamos a estimar el vector beta. Y trabajamos bastante con los errores para, inicialmente lo que estuvimos haciendo en la última clase era la validación de los supuestos, que es exactamente igual pues, a lo que habíamos trabajado en la regresión lineal simple. Eh, Estuvimos hablando también de la matriz HAT, ¿cierto? Que si usted la quiere calcular a mano, pues sería toda esta parte de aquí, que va a ser muy útil para lo que sigue. Entonces sería primero hallar x transpuesta, luego por x, y eso la inversa, a la izquierda multiplicarla por x y a la derecha por x transpuesta. De esa matriz, lo que nosotros necesitamos son los elementos de la diagonal, que se denotan con h minúscula y i. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? ¿O no? De la matriz hat. Sí, profe. Nos importaba la diagonal principal, que era con la que teníamos que comparar. Servía para la extrapolación y la interpolación. Exacto, muy bien.
para ver si un punto es de interpolación o de extrapolación, es decir, si está dentro de nuestro rango de datos o por fuera de él. Muy bien. Aquí tenemos cómo serían los intervalos de confianza para esas interpolaciones o extrapolaciones, es decir, para intervalo de predicción o de una respuesta media, dado un vector Profe, x sub 0. Dime. acá una duda. ¿Uno puede hacer un intervalo de el valor esperado si es una extrapolación o no se puede? La idea en los dos casos sería que esté dentro de tu rango de variables, o sea que sea una interpolación, porque se suele perder pues o sea, el modelo que estás estimando, recuerda que se basa en la información en un rango de valores de la variable. Entre más te alejes de ese rango, pues la predicción o estimación va a ser peor. ¿Listo? Por eso hay que tener claro pues si es interpolación o extrapolación y en ambos puedes aplicar cualquiera de estas. Listo, profe. Bueno, validación de supuestos ya hablamos. Y también habíamos hablado de los residuales estandarizados y estudiantizados, ¿cierto? ¿Me recuerdan, por favor? Tampoco se acuerdan. No recuerdo si hablamos de puntos de balanceo. Esto sí lo habíamos definido. Creo que esto no habíamos llegado, ¿sí? Sí, profe, si no mal estoy, eran los de que la X se salía del área de, o mejor dicho, que los de alguna X se salían de, se extrapolaban, pero el Y no, sin entender. Entonces, sí, aquí lo que estábamos hablando era de algunos puntos problemáticos, ¿no? Entonces, porque recuerde que la idea es que usted tenga una base de datos pues más o menos homogénea. A veces pues es muy difícil, pero hay casos en los que hay datos que son pues muy extraños respecto a su conjunto de datos. En el caso univariado, pues suele ser muy fácil. Yo les había hecho creo que un gráfico como este. Si usted tiene una regresión lineal simple y estas son sus observaciones y tiene un dato por acá, pues ahí es muy fácil identificar un dato atípico, ¿cierto? Es un dato muy extraño respecto a los demás. Entonces, ya en el caso multivariado, pues es muy difícil identificarlo así tan directamente. Y por ejemplo, acá teníamos este grafiquito, por ejemplo, ahí, ¿cuál puede ser un dato atípico? Es como difícil, depende de la perspectiva que usted tenga del plan. De pronto uno podría pensar en este, ¿cierto? O en este de acá. Pero si ya tiene más de dos variables x, x1, x2 y x3, pues ya no tiene forma gráfica de identificar eso. Y ya acá hablamos de más de una clasificación de datos problemáticos. Entonces, inicialmente, pues se estandarizan o estudiantizan los residuales y si en valor absoluto son mayores a 3 se consideran observaciones atípicas, datos que se alejan bastante del resto de las observaciones. Entonces, puede darse el caso de que si son muchos, por ejemplo, usted puede apartarlos y hacer una regresión aparte para esos datos, porque de pronto tienen una característica muy particular, mientras que hay otro tipo de datos, o puede que estén mal digitados, o cosas por el estilo. Entonces, esto le ayuda a identificar ese tipo de datos. Hay otro conjunto de datos que se llaman puntos de balanceo. Que habíamos dicho de los puntos de balanceo, que pueden controlar algunas propiedades del modelo. Eh, por ejemplo, le puede afectar cuánto le da el R cuadrado,
cuánto le da la desviación de los betas, cosas por el estilo que sí pueden ser problemáticas. Puede estarle inflando o al contrario minimizando el R cuadrado. Entonces pueda que su modelo sí sea muy bueno para la mayoría de datos, pero para esos otros datos no. Entonces le va a afectar el R cuadrado. Esos son los puntos de balanceo. Entonces, ¿cómo identificamos puntos de balanceo? Con estos H sub I, que son, recuerde, los elementos de la diagonal de la matriz hat. De esta matriz. Que R pues le bota directamente a usted estos valorcitos. Cuéntanos, Manuel. Profe, en la ecuación para ver si era un punto de balanceo, el K, ¿qué le presentaba? ¿Me puede recordar? Claro, eso lo teníamos por acá, recuerda. ¿A Es qué se el número de refería? variables. Exacto. Ujú. ¿Cuántas variables hay? Mira, y sub k, la cantidad de variables x que tienes. Está muy bien. Entonces, comparamos cada uno de los h sub i. Recuerde que usted tiene un término de estos para cada observación que usted tiene y los compara con este valor 2 por k más 1 sobre n. Entonces, k ya nos decía el compañero, muy bien. Cantidad de variables independientes. K más 1 que vendría siendo entonces. Pues depende del ejemplo, si son 4 variables sería 5. Sí, pero eso corresponde entonces a la cantidad de parámetros que estamos estimando, la cantidad de betas. Mira, porque el beta va de 0 a k, o sea, k más 1. K número de variables, k más 1 número de betas, de parámetros a estimar. N, ¿qué viene siendo? Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, sí, pero tu muestra ya es matricial. Nos referimos a cantidad de filas o de columnas. Filas. A la cantidad de filas. De filas, ajá, de objetos o sujetos de observación. Muy bien. Entonces, para cada ático tendríamos que hacer esa comparación y ya. ¿Qué le pasa a esta cosa? Identificar cuáles pueden ser puntos de balanceo, que esos sí son más problemáticos que los datos atípicos. Y por último, habíamos hablado de los puntos influyentes, que estos sí son los más críticos. Habíamos dicho que estos pueden arrastrar el modelo, la regresión, el plano o hiperplano hacia la dirección donde se encuentran ellos. Por ejemplo, para el caso univariado, ahí se trazó una regresión aproximadamente, pues teniendo en cuenta solamente estas observaciones. Mientras que si de pronto usted tiene en cuenta esta observación, esa recta de pronto se ve arrastrada en ese sentido, ¿cierto? Hacia la dirección del punto. Entonces, en ese caso se podría considerar un punto influyente si ocurriera eso. O sea, la recta verde sería teniendo en cuenta esta observación, pero si usted va y la quita, puede que le quede una recta de esta forma. Entonces, este viene siendo un punto influyente o influenciable, también se llama. Para detectarlos hay varias formas. Acá mencionamos la distancia de Cook. Se calculan los, los D sub I para cada observación. De esta forma, pues si usted lo quisiera hacer a mano, que es extremadamente largo. Pero bueno, en R ya tenemos todo este programa. Entonces, usted ve cuánto valen las distancias de Q y los que sean mayores a 1 se consideran puntos influenciales o influyentes, los cuales pues son los más problemáticos de su conjunto de datos. Estos sí tienen que
prácticamente ser apartados, aunque la idea pues, es que esto le ayude a identificar datos problemáticos para ver si es que en realidad están bien medidos o no. Por ejemplo, puede ser una mala digitación o cosas por el estilo y usted ya después de identificarlo puede arreglar el problema. O dado el caso, dependiendo del contexto, podrían de pronto eliminarse del, del conjunto de datos y tendré que usted repetir todo el proceso de su regresión. También están los DF-Fits, que nos miden cuánto cambia el iésimo valor ajustado del y sub i, el y gorrito sub i, si se omite esa iésima observación. Si usted quita ese punto, ¿cuánto cambia la estimación de ese y? Entonces, esos valores de los DF-Fits se los compara con este valor, 2 por raíz de k más 1 sobre n, para ver si es un punto influencial. Entonces, ahí tenemos dos metodologías, hay más formas, nosotros solo trabajaremos esas dos para identificar este tipo de puntos problemáticos. En el código que yo les había compartido, que era el de los vinos, acá si no estoy mal se calculaba todo eso. Ahora este es el que habíamos hecho. Esta es la salida de lo que estuvimos trabajando la última clase. Entonces ahí ya habíamos visto, ¿cierto? Los DF-Fits, los H sub i. Estos son los D sub i o las instancias de Cook. Y los residuales estudiantizados. Esto ya lo habíamos observado en la anterior clase. Bueno, hasta ya más o menos lo que habíamos trabajado, si no estoy mal. Vamos a continuar entonces con lo que es la multicolinealidad. Esa es una condición muy fuerte que deben cumplir sus variables para poder construir su modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, regresando a la idea inicial, entonces tenemos que los modelos de regresión múltiple tienen como objetivo pues estimar los parámetros, los betas, especificación de modelos, es decir, identificación de efectos relativos de las variables regresoras que tanto afectan a la Y, selección de conjunto adecuado de variables, eso no lo hemos trabajado todavía, y predicción o estimación que sí ya lo trabajamos. Entonces, de lo visto hasta ahora, se deduce que el uso de interpolación en los modelos de regresión lineal múltiple dependen de la correcta estimación de los coeficientes individuales de la regresión, de los betas. Entonces, la multicolinealidad surge cuando las variables explicativas del modelo, que se asumen como fijas e independientes, presentan entre ellas relación de dependencia lineal. O sea, es un problema que haya relación lineal entre las X, las variables explicativas, las independientes. Cuando hay relación lineal, pues cuando están correlacionadas. Desde teoría de probabilidad y colas, ustedes recuerden, miraban teoría de cómo analizar si un par de variables tienen relación lineal. Una metodología para identificarlo, pues sería hacer la medición de la correlación lineal. Si no hay relación lineal entre las variables, no hay problemas de multicolinealidad. Es un problema grave que se puede presentar allí. Fuentes de multicolinealidad. ¿Por qué se puede dar este tipo de problemas? Depende cómo haya recolectado usted los datos. Recuerde que las observaciones también tienen que ser independientes, que tiene que ser aleatorio e independiente la medición de lo que usted hace. Por ejemplo, si usted está midiendo estaturas de personas y va y hace la medición a una familia entera, le hace la medición de las estaturas. ¿Será que ahí son independientes esas mediciones o puede haber alguna relación? Pero yo digo que puede haber una relación debido a la genética. Sí. Exacto, muy bien. Desde la genética, esa es como la carga más alta, creo yo, ¿cierto?
de estatura, aunque afecta de pronto hábitos, deporte, cosas por el estilo también, que también pueden ser parte de un grupo tan específico como una familia. Entonces, la forma de cómo usted recolecte los datos puede afectar en la multicolinealidad. Dice la restricción en el modelo o en la población no considerada, dependiendo de la población que usted considere o no considere. Por ejemplo, estamos hablando de salarios y usted solo va y encuesta a gente que vive en un estrato 5, por ejemplo. Entonces, el no haber considerado otros estratos, cosas por el estilo, puede afectarle eh, en términos de multicolinealidad. La incorrecta especificación del modelo puede que en realidad ni siquiera sea lineal el modelo. O puede darse el caso en que tenga un modelo sobredefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga más variables predictoras que observaciones. O sea, cuando usted tiene pues en realidad muy poquitas observaciones, más tiene poquitos sujetos, objetos de estudio, a los cuales usted le hace muchas mediciones, muchas variables X. Esas pueden ser algunas de las fuentes de multicolinealidad. ¿Qué efectos tiene la multicolinealidad? Primero, la inflación de las varianzas de los estimadores de los parámetros de regresión, lo cual implica que las distintas muestras tomadas en los mismos niveles de X pueden generar estimaciones muy diferentes. La idea es que si usted tiene pues, una muestra aleatoria de su conjunto de variables, si esa muestra pues, es representativa, usted hace su modelo y todo, y vuelve y repite el proceso con otra muestra aleatoria bien tomada, se supone pues que no cambiaría mucho su modelo, la estimación de sus parámetros. Mientras que si no está bien tomado, pues al cambiar la muestra tiene que cambiar mucho su modelo. ¿En qué términos? En términos de los valores de los betas, o que puede darse el caso que para la primera muestra unos betas sean significativos y para la otra muestra no lo sean. Cosas por el estilo. Dice alejamiento del vector de parámetros estimados del vector de parámetros real. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su estimación de los betas va a dar muy diferente a lo que supuestamente tendría que dar esos betas. Una forma de manifestación de multicolinealidad grave es cuando el modelo de regresión ajustado es significativo, según f sub c de la ANOVA, pero individualmente ninguno de los coeficientes asociados a las variables explicativas resulta significativo. Es decir, usted hace la ANOVA para ver si el modelo es significativo y le da que sí lo es. Pero ve y ninguna variable, ninguno de los betas resulta significativo, lo cual sería pues contradictorio, ¿cierto? Porque en términos generales, usted que está viendo que sí es un modelo adecuado, pero en términos individuales de cada una de las variables, estaría viendo que no lo son. Entonces llegaría a una contradicción. Cuéntanos, Manuel. Pero yo tengo una duda y es sobre si, por ejemplo, sale que de entre todos los estimadores solo uno dio que era significativo. Todavía podría ser malo, por decirlo de alguna manera. ¿Se podría considerar cosa de multicolinealidad o ya no? No, no necesariamente. Puede que tus variables en realidad no aporten a la Y, solo una esté aportando significativamente. Si es que te entendí bien. Sí. Sí, profe. Dice valores de los coeficientes con signo contrario a lo esperado. Por ejemplo, usted está estimando el precio de una casa. Habíamos hablado al inicio, recuerden. ¿Qué variables habíamos hablado para estimar el precio de una casa? ¿Quién me recuerda? Profe, el tamaño. Los metros cuadrados, Ujú. ¿Qué otra cosa aparte de tamaño en metros cuadrados? Porque me dijeron la misma ahí los dos compañeros, ¿cierto? No me acuerdo si habíamos dicho que el estrato o al final habíamos dicho que no. Claro, sí, el estrato.
Entonces, por ejemplo, la variable tamaño en metros cuadrados va a tener un beta asociado. ¿Creen que ese beta tendría signo positivo o negativo? Creo que es positivo. Debería ser positivo. Entonces, cuando hay multicolinealidad, puede que usted llegue a lo contrario, que tenga, por ejemplo, en ese caso, un signo negativo, pues lo cual no es lógico desde la perspectiva, ¿cierto? De la que estamos hablando. Entre más grande la casa, uno esperaría pues que el precio sea mayor. Fue una pregunta. Dime. Entonces, un estimador que sea negativo es algo que no tenga que ver nada con la casa, con la Y. No, sí pueden haber cosas sí pueden haber variables que necesiten tener directamente un beta negativo. Porque tengo una duda, porque por ejemplo en el ejercicio del vino, la fuerza, si no estoy mal, era negativa. Ok. Entonces, ¿cómo se diría esa forma? La fuerza influye y esa era la que nos dejó trabajando un buen rato. O sea que la fuerza, ahí habría multicolinealidad. Puede darse, ahorita lo verificamos. Ujú. Puede ser el caso, pero pues tocaría tener mucha claridad de los datos para hacer un tipo de afirmaciones de esas, ¿cierto? Para ver si tendría que ser positivo o negativo. ¿Qué variable creen ustedes debería tener un beta negativo para el precio de una casa? Pruebe la inseguridad del barrio, sin entender. O sea, qué tan no Eso, seguro. cosas por el estilo, muy bien, cosas que afecten de forma contraria pues al precio de la casa. Muy bien. Diagnóstico para examinar multicolinealidad. Hay varias formas de identificar si hay multicolinealidad o no. El primero que vamos a ver es el factor de inflación de la varianza o los BIFs, que se calculan de esta forma, donde este R cuadrado sub J es el coeficiente de determinación múltiple del modelo con X sub J como respuesta en función de de las demás variables regresoras del modelo. Es decir, si quiere el BIF sub uno tendría que tomar la X sub uno como la Y y las demás X como X, hacer el modelo y calcular el R cuadrado. A eso se referiría este cuadro. Tampoco lo vamos a usar con fórmula, para eso tenemos código, pero pues la idea es que ustedes tengan claro también cómo se están calculando este tipo de cosas. Aquí es necesario tener las variables estandarizadas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una condición de, de esta metodología. eh, Dice, bueno, pues dependiendo de esos valores que le den a usted, dice que si le da menor o igual a 5 no hay multicolinealidad. Si le da entre 5 y 10 hay una multicolinealidad moderada. Y si le da mayor a 10 hay multicolinealidad severa o grave. Estas fórmulas de acá arriba, ¿para qué sirven? Pero ese será el error estandarizado. Mm, no son los errores. Son las... Entonces, Dime, ¿quién O iba a hablar sea, por ahí? son las variables dependientes y independientes estandarizadas. Exacto, muy bien. Las variables estandarizadas. Por ejemplo, mire el Y. Al Y le resta la media del Y y esto de abajo ¿qué es? La desviación estándar del Y. Entonces, lo mismo que hacía uno con la distribución normal en teoría de probabilidad de colas. Para estandarizar, ¿qué se hace? Se resta la media y se divide entre la desviación estándar. ¿Listo? Y lo mismo para cada una de las X. Acá pues tienen más simbolitos porque es más de una X. Cuando usted estandariza, eh,
no tiene intercepto. El beta sub 0 se anula. Tener en cuenta eso. Otra forma, que suele ser la primera que uno aplica, es construir una matriz de correlaciones, mm, que es prácticamente pues dispersión cruzada, es decir, mire, por ejemplo, esta de aquí sería la gráfica de dispersión de x1 y de x2. Entonces, ahí usted se puede hacer una idea si hay una relación lineal entre ellas. También puede calcular las correlaciones entre estas variables. Por ejemplo, el punto 45 es el coeficiente de correlación, en este caso entre x1 y x2. Se puede analizarlo desde la perspectiva numérica y desde la perspectiva gráfica. ¿Qué ven en esta parte de este gráfico? Por ejemplo, x1 y x2, ¿creerían ustedes que tienen una relación lineal fuerte, débil, más o menos, a partir del gráfico? De este me refiero. Yo diría que fuerte en el sentido de que está más pegada a la recta. Si te parecen la mayoría de puntos muy pegados a la recta, Pues no todos, pero la mayoría están como en cúmulo ahí metido cerquita. Pero yo digo que no hay como mucha relación porque aunque es como cantidad, debido a la cantidad parece, pero yo los veo como más dispersos, por ejemplo, con x2 y x3, si me a entender. Entonces yo lo veo como es el segundo más disperso. sí. Acá tal vez, ¿dónde se ve una relación lineal más fuerte? ¿Entre qué parejas de variables? Pero yo lo veo entre x2 y x3. X2 y X3, ¿cierto? Aquí sí están como más pegaditos a la recta. Entonces, aquí sí están más o menos alrededor de la recta, pero no de forma lineal. La nube de puntos no tiene una tendencia lineal muy marcada, ¿no? Acá se ven mucho más dispersos, ¿cierto? Entonces, entre estos tres parecería este. Recuerde que igual eso usted también lo puede identificar a partir de la correlación. Acá tiene x1, x2, punto 45, x1, x3, punto 25, que es el que está más disperso, y x2, x3, punto 86, que ese sí ya está mucho más fuerte. Dice, valores absolutos superiores a punto 5 son un indicio de presencia de multicolinaridad. Entonces, esto le da una idea a usted de si puede haber multicolinaridad o no. En este código creo que también había para multicolinialidad, ¿cierto? Estadísticas, predicción. Ah, sí, aquí está, mira. Vamos a correrlo entonces con los datos que teníamos. Los que tengan R a mano pueden usar lo mismo que usamos la última clase teórica que tuvimos. Entonces tocaría cargar los datos, librerías necesarias. Recuerde ajustarle los nombres con la touch.
Mm, no sé qué tanto vamos a necesitar de esto. Corramos toda esta parte. Ah, aquí dice. La primera. Prueba. Ya. Mira, aquí están ya las gráficas de dispersión de cada parejita de datos. ¿En cuál creen ustedes que puede haber una relación lineal? Profe, entre sabor y cuerpo veo como una, y calidad y aroma, son como las que más se me parecen. Gracias. Sabor y cuerpo. Sabor y O cuerpo cuerpo sería, sabor, es que sí, son como diferentes. no es invertido los planos. Ah, listo. Y calidad y Calidad de aroma. de aroma. Más o menos así. Bueno, más arribita quedaría esto. Ay, bueno, supongamos que eso es una línea. ¿Creen que ustedes esto puede considerarse un problema? Pero de pronto no uno grave, pero sí noto como cierta relación. Pero no, al contrario, eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite descartar una variable. O, No, no. ¿Quién es la Y en este caso? De todas estas variables, ¿quién dijimos que era la Y? Si no estoy mal, la calidad del vino, ¿no? La calidad, muy bien. Entonces, lo ideal es que calidad sí tenga relación lineal con todas las variables. El problema, recuerde que es relación lineal entre las X. Las X con la Y deberían tener relación lineal. Pues yo encontré otra, podría ser ¿Cuál? sabor y aroma. Sabor y aroma. ¿Dónde está aroma? A esta sí también parece lineal, ¿cierto? Ouch. Menos así. Entonces, bueno, acá se hace unas primeras ideas. revisador y calidad también. Se ve, nota un poquito. Sabor. Ah, bueno, sí. Sí, sí, pero calidad es Y, entonces ese no, Lo siento, perdón. Ahí lo dejo de explicar. tranquilo, tranquilo. Entonces, esas, pues no, no se considerarían un problema, tal vez estas dos de acá. Bueno, sigamos analizando entonces. Profe, entonces, en ese caso, todas tienen relación lineal con la calidad menos de la fuerza. Al menos eso yo veo, no sé si es... Otra vez no te entendí, ¿me repites, por favor? O sea, parece que la única que no tiene relación lineal, así como definía, con la calidad es la fuerza. Calidad y fuerza se ve muy disperso, ajá. Pero entonces, porque yo lo estoy mirando en los cuadros de arriba. ¿Sí está bien donde lo Sí, estoy mirando? Ah, ok. este, ¿cierto? Sí, toda esa fila. Sí, pero lo que estamos por ahora analizando es simplemente esta parte, ¿cierto? Que es para ver si se presenta un problema. Después vemos si aporta bien o no al modelo. Por ahora lo que estamos viendo, bueno, de hecho el otro sí lo habíamos hecho, es solamente esta parte del gráfico, ya que lo que queremos analizar es si hay una relación lineal entre alguna pareja o algunas parejas de las variables X. Bueno, miremos cuáles serían las correlaciones.
Entonces, ¿a partir de qué valor dijimos que era un indicio de dependencia lineal? ¿Qué parejita, según esos datos, podría darnos un indicio de que hay una dependencia lineal? Ninguna. Entonces, calidad, pues, están relativamente altas todas, ¿cierto? Excepto la última, pero esas pues no nos causan ningún problema. Tenemos que analizar las otras. ¿Cuál otra es mayor a 0.5 en valor absoluto? Entonces estamos viendo solamente entre las X. Verde, o sea, solamente en esta parte. Que si usted quiere pues cacharrar más el código, puede pedirle que Aroma y sabor. Si se toma el segundo decimal, cuerpo también. aroma, sabor, ¿no? Está de aquí. ¿Cuál otra? Ah, no, sí. Está viendo en el eje Y. Sí, sí. Creo que esa solamente. O si se toma el segundo decimal sería 0.54 mayor a 0.5, ¿no? Sí, o sea, esta. Sí, también. Sí. Y ya, Profe, diga. pregunta, ¿podría repetirme cuál, con respecto a qué lo estamos evaluando? Con respecto a cuál. No, no te entendí la pregunta. Porque, bueno, es con respecto a qué lo estamos comparando, o sea, ¿con qué lo descartamos? ¿Cuándo es mayor a qué? ¿No es menor a No, qué? no, recuerda que la teoría nos decía que si da mayor a 0.5 en valor absoluto, eh, nos da un indicio de presencia de multicolinialidad. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces, ¿cuál falta? Cuerpo y sabor, dice Melissa. Cuerpo y sabor, muy bien. Entonces hay tres valores. Entonces está como problemático esto. Bueno, Y en el todos son código. con respecto al cuerpo. O eso no Todas dice nada, profe. ¿Cómo? Todos son con respecto al cuerpo. O eso no dice nada. Ah, sí, entonces uno ya puede tratar de identificar cuál puede ser una variable problemática en mi modelo, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más teníamos en... Dice... sí, estimados, bits. Ah, que no había más nada. Siempre varianza. Ah, bueno, esto no lo hemos visto. Vamos a verlo primero entonces. También dice análisis del sistema de valores propios. Otra forma de analizar multicolonialidad es ver si hay una o más dependencias casi lineales entre las columnas de X y uno o más valores propios de X transpuesta X. La idea es que usted encuentre esta matriz, calcule los valores propios de cada una de ellas y ver, dice, serán
Serán pequeños resultados que se pueden utilizar para medir el grado de multicolinialidad de la siguiente forma. Entonces usted toma el valor propio más grande, lo divide entre el más pequeño y eso le da el índice de condición o número de condición, que si le da menor o igual a 100, usted dice que no hay multicolinialidad. Si está entre 100 y 1000, multicolinialidad moderada, y mayor a 1000, multicolinialidad severa o grave. Yo creía que en este código sí estaba esa parte. Valores propios, sí, creo que es esto. Correr esta parte. Mm, esa no era la función. Ah, desde donde la copié. Aquí están los bis. Entonces, diagnósticos de multicolinialidad. Mira, aquí están los valores propios asociados a cada una de las variables. Entonces, ¿cómo calculo ese valor que acabamos de mencionar? Pero sería entonces dividir el valor propio 4 sobre el valor propio 1. Sí, ahí los organiza el R. De fija va de mayor a menor. Entonces, ¿era quién entre quién? Perdón, ¿me dijiste? El 4 entre el 1. El 4 entre el 1. ¿Por qué? Ah, no, estaba viendo mal. Estaba viendo pi de fuerza. El máximo entre el mínimo. Acá están los valores propios. El 4 entre el 9 por 10 a la menos 3. Entonces, este valor dividido este valor. 505. Según eso, entonces, 505 está en este rango, ¿cierto? Entonces hay una multicolinialidad moderada, podríamos decir, a partir de ese valor. Ese era el número de condición. Vamos a ver ahora el índice de condición. Entonces, dice, se usa el mismo criterio anterior para decidir. Estos valores indican cuántas relaciones de dependencia existen en el modelo para cada grado de multicolinialidad. Entonces, el primero, que sería el lambda máximo dividido entre el lambda 1, y eso en raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo sería aquí, en este caso, 1? Entonces, SQRT, que es la raíz de quién? Máximo entre cada uno de ellos. Pues entre el primero va a dar 1, ¿cierto? Vamos entre el segundo. Se me fue una R de más. Está 10.95. Entonces, existe multicolinialidad moderada.
Vamos con el siguiente. Sería, ahora lo vamos a dividir entre este otro valor. 16 sigue siendo moderado. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo? Sí, Entre el pero siguiente sería este, ¿cierto? Punto 20. Entonces, en todos nos dio moderadas. La que nos falta es la que ya hicimos, que es entre el mínimo. Ah, bueno, pero no lo habíamos hecho con raíz. Entonces, profe pregunta, la diferencia de este con el anterior, o sea, el ponerle las raíces que nos permite descubrir cuál variable tiene mucha colinealidad o no. sí, ¿cuál variable presenta mayor multicolinialidad? Aunque aquí lo ordena, pues, en términos de los lambdas, de los valores propios. Lo ordena de lambda mayor a menor siempre. Entonces no sabes cómo a cuál le corresponde cada quien. Exacto, no sabemos en este caso. Pero podríamos identificar al menos cuántas variables me presentan un problema grave, por ejemplo, de multicolinialidad. Aquí, ¿qué dirían ustedes? ¿Hay alguna que nos presente multicolinialidad grave? No, porque no excede el 36.2, si no estoy mal. Exacto, muy bien. Entonces dice, si para al menos una X da mayor a 31.6, hay multicolinialidad severa o grave. Mayor nos dio 22, entonces no. Acabamos de confirmar que sí hay multicolinialidad moderada. También podemos hablar de la proporción de descomposición de varianza, que creo que estaba ahí en ese mismo código. Ya tenemos ahí los resultados. Dice, presenta la proporción de varianza de cada beta debida al iésimo valor propio de X transpuesta X. Proporciones altas se consideran cuando son mayores a 0.5, se denotan con pi. Dice, para dos o más coeficientes de regresión asociados con un mismo valor propio pequeño. Es evidencia de multicolinialidad entre variables correspondientes a tales coeficientes. Miremos los resultados. Dice, hay controversia acerca de esto, de si los datos deben centrarse, restar la media para diagnosticar multicolinialidad usando criterios de valores propios y de proporciones de descomposición de varianza. La recomendación de usar los datos centrados cuando el intercepto no tiene interpretación física. Si su beta no tiene beta cero no tiene interpretación física, no tiene sentido, la idea es centrar los datos, o sea, no estandarizarlos, sino solamente restarles la media, es decir, acá solamente hacer lo que está en el numerador y hacer todo el proceso. Bueno, entonces, acá que teníamos esto, entonces, mire, ese código que me botó también. Ah, bueno, aquí ya estaban los números de condición, ¿no? 10, 16, 20, 22, que me puse a calcularlos ahí, pensé que estaban en el código. 10, 16, 20, 22, ya estaban aquí en esta columna. Entonces aquí ya tenemos el P asociado el pi asociado al intercepto, pero lo que nos interesa es respecto a las variables. Entonces, los pi asociados al aroma, cuerpo, sabor y fuerza. ¿En qué caso dijimos que hay problema? Dice proporciones altas cuando se tiene pi grandes para dos o más coeficientes de regresión, dos o más variables, asociados a un mismo valor propio pequeño. ¿Se cumple eso aquí o no?
¿Cómo, profe? Pues me parece que el valor propio, el primero es más grande que los demás pi. Otra vez. Pues el único que veo es en pi sabor, que es mayor a 0.5. Es Pero la idea el es pi que sabor y en pi cuerpo. tiene que ser más de una variable, ¿no? Sí, yo creo que es un poquito enredada esta idea, pero vamos a tratar de aclararla aquí. Entonces, decía el compañero, pi de sabor. Todos estos son pi de sabor. ¿A cuál de esos valores te referías? Pero el 0.5610 Sí. Y el pi de cuerpo, que es de cuerpo. 0.5520. Es, muy bien. Y estos están asociados a cuál valor propio. A 9 por 10 a la menos 3. Exacto, este valor de aquí. Y eso es lo que nos dice acá, mire. Dos o más coeficientes de regresión con pi altos. Aquí tenemos un pi alto, un pi alto. Asociados a un mismo valor propio, están en la misma línea de un valor propio pequeño. De hecho, este es el más pequeño, que están en orden. Entonces tenemos dos valores de pi grandes, mayores a 0.5, asociados a un mismo valor propio pequeño, en la misma fila. Eso nos da evidencia de multicolinealidad entre las variables correspondientes a tales coeficientes. Entonces aquí ya logramos identificar cuáles son las variables que sí nos presentan un problema de multicolinealidad, que lo habíamos sospechado creo desde un inicio con el gráfico, ¿cierto? Estaba con el gráfico o con la correlación. Profe, yo tengo una duda. Bien, Se- hay una posibilidad de que el primer valor absoluto, el valor propio tenga valores grandes así mayores a 0,5. estos, Sí, o sea, que no sea uno de los pequeños, sino que sea el más grande. Eso no es posible. me repites por favor la pregunta, no te entendí. O sea, en el enunciado dice que tiene que ser un valor propio pequeño, que cumpla pues, con esa condición, y ahí se da cuenta cuáles son los que tienen como la multicolinealidad, ¿cierto? La pregunta mía es, si por ejemplo ahí está organizado de mayor a menor, ¿puede tener el mayor valor ese tipo de característica? O sea, de que tenga dos valores o más de dos valores que sean Para que mayores sea a 0,5. multicolinealidad, sí. Sí. Ajá. Sí, sí. Ah, Y creo que es el único caso que se da en este, ¿cierto? No hay ninguno mayor a creo que punto como cinco. dice un valor propio pequeño, pero 4 es más grande, supongamos que 4 tiene esos dos, ¿cuenta o no cuenta? ¿Cuatro tiene qué? O sea, como 4 es el más grande, como es uno pequeño en comparación con los demás, tendría, por ejemplo, 2 pi sub i j que sean mayores a 0,5. Ah, no te entendí. Profe, yo Pero creo creo que le que está preguntando si, por ejemplo, el valor propio más grande tuviese los 0.5. Todavía podríamos decirlo de antes. Podríamos decir eso. No, no, porque acá dice que tiene que ser a valores propios pequeños. Los dos, tres últimos, dependiendo, Ah, pues. ok. Listo, profe. ¿Y profe, cuándo se considera lo suficientemente pequeño? Cuando, por No, ejemplo, depende de tus datos. Por eso aquí el R te los organiza de mayor a menor. Aquí puede decir 500, aquí puede decir 10, por ejemplo. El 10 sería el pequeño. listo, profe. Entonces, por ejemplo, el segundo todavía podría considerarse en relación con el primero, por ejemplo. Pequeño, sí, claro. Listo. Bueno, eso concluiríamos entonces que sí hay una multicolinealidad.
Entonces, esto es un primer indicio para lo que vamos a trabajar la siguiente clase, que es la selección de variables. Entonces, usted empieza a ver lo que vimos la última clase, identificar si es significativa una variable o no, o un beta, pues, eh, si aporta al modelo o no. Es un primer indicio de si esa variable debe quedar incluida en el modelo o no. En general, pues, lo que uno necesita para un modelo de regresión es dejar la mínima cantidad de variables que expliquen la mayoría de la variabilidad de mi y, la menor cantidad de x posible, porque en la mayoría pues de experimentos puede considerar muchas variables x, pero puede darse el caso, como lo que estamos analizando acá, que entre algunas parejas de esas x haya una relación lineal muy fuerte. Entonces, en esos casos puede que no sea necesario considerarlas todas, o inclusive usted puede trabajarlas aparte entre ellas y hacer una regresión lineal entre ellas para crear una nueva variable, que a veces uno no se le ocurre cómo plantearla o cómo medirla directamente, o simplemente eliminar una de esas variables. Entonces, la próxima clase ya vamos a empezar a seleccionar variables. ¿Cuáles son las variables que en realidad deben quedar dentro de su modelo de regresión? Porque no siempre, entre más variables X usted tenga, su modelo va a ser mejor. Todo lo contrario. Creo que lo habíamos mencionado la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué pasa con el R cuadrado si incluyo muchas variables X? Se infla. Muy bien, se infla, se vuelve un valor más grande. Entonces eso puede enmascarar lo que esté en realidad pasando con el modelo. Se pone muchas variables X y le da un R cuadrado muy grande. Usted puede decir, ay, no está muy bueno el modelo. No, no necesariamente. Por eso le dijimos que ya no vamos a seguir analizando directamente el R cuadrado, sino, El ajustado. exacto, muy bien, el R cuadrado ajustado, que penaliza pues la cantidad de variables que usted tiene dentro de su modelo. Eh, yo les debía crear estas últimas diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Profe, de pronto podría enviar los de la siguiente clase para adelantar la teoría. Sí, claro. Prioridad y selección de variables. Acá les mando. Debe estarlos llegando al chat. Bueno, no sé qué duda, pregunta tengan hasta ahí. Pues por Pues, mi parte, nada, todo está claro. gracias. Esto sí lo habíamos analizado en la anterior clase, ¿cierto? Sí, la de FIFITS Sí, eso y lo- distancia que es para los puntos influyentes. exacto. Muy bien. Bueno, es que corticar Profe, acá. ¿qué temas entran en el parcial 2? Qué pena. En teoría, hasta la siguiente clase, pues, y ya lo que alcancemos a practicar antes del parcial. O sea que acabamos tema esta semana y tenemos la otra Sí. semana dos clases de ejercicio. Ok, No, tenemos que avanzar un poquito. ok, un ejercicio y la Pero otra el tema de... sí, la última clase antes del parcial, o sea, el 1 de mayo, sí la dejaríamos para práctica. También depende, pues, qué tanto avancemos la siguiente clase. Es igual, creo que en temática vamos relativamente bien. Esa es la otra Ah, pregunta. pucha, el primero es Tengo, festivo. yo no sé, profe, sobre la nota del primer parcial, ¿cuál es el máximo tiempo pues que ya están todos calificados? Fíjate que me Háblame metí, durito que no te escucho. ¿me escucha bien ahí? Ahí ya. ¿Cuál es pues el último, pues el máximo tiempo donde están todos los parciales calificados? Y yo esa tarde me metí y no lo vi calificado, el primero.
El primero sí me falta, hay algunos que tienen apenas la nota en U de arroba, pueden ver algunos la nota, pero me falta y les pido un poquito de paciencia porque sí está muy tediosa esa calificada, todos tienen, pues, casi todos tienen diferentes, entonces me toca hacer el código para cada uno, pero espero, Para la próxima pone un código para todos y ya. va a tocar, sí, porque esta calificada sí está difícil, Mismo código, diferentes preguntas. va a tocar. Y ahora entonces, ¿qué me confirma si es festivo o no? Profe, claro, es 1 de mayo, no, el día del trabajo. Sí, O no sé señor. si ese es el día. Uy, ¿cómo así? A mí me toca trabajar igual. Cierto. Sí, es el 1 de mayo. Pero eso no los movían a lunes o algo así. Ah, no, sí, por aquí dice que es festivo, estoy buscando A aquí. ver, profe, yo tengo una API para eso. Espera, la pongo. Que A ver, porfa, cuéntanos para ver si, cómo vamos a hacer. Ah, pucha, nos ha tocado cosas para perder clase. No, igual, pues creo que, como les decía, vamos bien. Nos falta una clase para terminar la teoría. Creo que acá hemos estado tratando de llevarlo a la práctica directo con R también, ¿cierto? ¿Qué dijo tu aplicación? Pero, profe, que apenas lo estoy ejecutando, lo estoy abriendo. Se le pregunta a Google ahí mismo en Gemini y le responde eso. También. Sí, a ver, ya le pregunté a Google y sí, el primero de era día del trabajo. Sí, acá también me dice que es inamovible. Bueno, así quedamos entonces. A ver si acabamos tema la próxima clase. Deben 8 práctica y deben 15 parcial. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Listo, A profe, hasta ustedes. luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, que estén bien. Gracias, hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Bueno, ustedes, chao.